Buenas noches, hermanos, para todos. Espero que estén todos bien. Damos gracias a Dios porque un miércoles más podemos tener nuestra reunión de oración y enseñanza, como lo venimos haciendo ya desde hace tiempo. A pesar de no poder estar reunidos juntos en el salón, tenemos este medio que nos ha permitido durante todo este tiempo poder seguir orando, poder seguir aprendiendo de su palabra, poder seguir predicando el Evangelio. Y para continuar con la reunión les quería compartir dos versículos que se encuentran en el libro de Jeremías, capítulo 17, versículos 7 y 8, que dice: Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viniere el calor, sino que la hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Quiera Dios, ¿no?, que cada uno de nosotros podamos tener nuestra confianza en el Dios vivo y verdadero, ¿no? Que podamos ir a Él y confiar en Él, sabiendo de que Él tiene el control de todo, y que podamos ir, ¿no?, confiadamente y echar nuestras necesidades, nuestras peticiones, nuestros anhelos, nuestros problemas, nuestras alegrías ante Él, sabiendo de que Él es un Dios grande, es un Dios poderoso, y siempre nos va a responder conforme a su voluntad. Vamos a continuar con la reunión y como siempre venimos teniendo en las actividades estas, vamos a tener ahora un momento de alabanza donde vamos a poder cantarle a Él, vamos a poder alabarle. Luego vamos a tener las placas con los motivos de oración para que cada uno pueda orar en su casa, y luego vamos a tener el momento central donde vamos a escuchar su palabra. En esta noche está a cargo Matías, así que vamos a tener una oración para poner esta reunión en manos de Dios. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias por este día, Señor, porque nos has cuidado y, Señor, nos has permitido poder separar un tiempo, Señor, para poder estar teniendo nuestra reunión de oración, Señor. Te queremos pedir que nos estés acompañando, nos estés guiando, Señor, en la misma, que, Señor, podamos orar, Señor, por unos por los otros, Señor, sabiendo de que tú nos escuchas, Señor, sabiendo de que tú estás atento al clamor, Señor, de tu pueblo, y no solamente eso, Señor, sino que también nos responde, Señor. Y qué bueno es poder descansar en ti, Señor, sabiendo de que tú tienes primeramente el control de todo, Señor. Y que cuando, Señor, nos respondes, podemos descansar sabiendo de que lo que nos responda, Señor, va a ser lo que tú quieres para nuestra vida, Señor, y sabemos que lo que tú quieres para nuestra vida, Señor, es lo mejor. Así que, Señor, te pedimos por esta reunión y, Señor, también pedirte por Matías, que va a tener a cargo la palabra, Señor, para que tú lo puedas estar utilizando en esta noche, Señor, y podamos aprender más de ella, Señor, que la podamos poner por obra y que cuando terminemos, Señor, de escuchar la Biblia, Señor, podamos estar edificados, Señor. Ponemos toda esta reunión en tus manos y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Me he vuelto dependiente de tu corazón y de tu amistad. Me he vuelto dependiente de tu dirección en mi caminar. No hay nada que me llene como lo haces tú, eres mi diario pan. Tú eres la razón de cada sueño en mí, eres mi verdad. De ti depende mi vida, mis sueños y mi alegría. Como la lluvia necesita nubes, como el río del mar, de ti depende mi vida, mis sueños y mi alegría. Como la lluvia necesita nubes, como el río del mar.
dependiente de tu corazón y de tu amistad. Me he vuelto dependiente de tu dirección en mi caminar. No hay nada que me llene como lo haces tú, eres mi diario pan. Tú eres la razón de cada sueño en mí, eres mi verdad. De ti depende mi vida, mis sueños y mi alegría. Como la lluvia necesita nubes, como el río del mar, de ti depende mi vida, mis sueños y mi alegría. Como la lluvia necesita nubes, como el río del mar. De ti depende mi vida, mis sueños y mi alegría. Como la lluvia necesita nubes, como el río del mar, de ti depende mi vida, mis sueños y mi alegría. Como la lluvia necesita nubes, como el río del mar. Ofrece tu perfume a Jesús. Tengo un perfume que solo es para ti. Es mi alabanza, es mi adoración. Tengo un perfume que solo es para ti. Es mi alabanza, es mi adoración. No puedo más resistirlo. Resistir este amor que está dentro de mi corazón. Resistir
Buenas noches, queridos hermanos. Vamos a dar los motivos de oración para esta reunión. Rosa escribe lo siguiente: por Fanny, para que prontamente pueda caminar y Dios calme sus dolores. Por la hermana, cuñado y sobrino de Luis, que están con COVID. Por Mayra, sus dolores de cintura y que toda su familia conozca a Cristo. Por Beto Illuminati, que está internado con todos los síntomas de COVID y su familia con los síntomas pero en la casa. Por Antonia, para que los médicos puedan diagnosticar el problema que tiene en la piel en todo su cuerpo. Priscila Belcole escribe: por mi primo Andrés, que es inconverso y está interesado en las actividades virtuales de la iglesia, que conozca al Señor. Priscila Dubra, por Mati, mañana se tiene que hisopar de nuevo. Según el resultado, nos estarían dando una fecha de intervención quirúrgica, que pueda sentirse bien durante la espera. Por Romina, hermana de Betty Di Constanzo, sigue con infección en la mandíbula y no saben si se trata de un rechazo a la prótesis que le colocaron. Que Dios pueda llegar a su corazón a través de esto y que en su misericordia la sane por completo. Marta pide por nuestros familiares inconversos y gratitud por los que estamos siendo guardados por su gracia y en su amor. Continuamos en la placa siguiente. Ana escribe por paz en mi hogar, por posible contagio en la familia de mi hijo Marcos. Dios nos libre de probable contagio de todos mis hijos y nosotros, ya que estuvimos en contacto. Por la salud de una amiga, Fanny es su nombre, ya que tiene cáncer. Susana pide por su hermano, que tiene cáncer de próstata y metástasis en los huesos. Por Sofía, porque todavía no tuvo noticias para que la atiendan. Por mi trabajo, para que regrese con mis tareas. Silvia, gracias a Dios, porque todos los trámites que tenía que hacer en Capital salieron bien. Pido fortaleza para el pastor Osvaldo y su esposa. Este mes partieron 3 hermanos a la presencia del Señor, de la iglesia que pastorean. Por mi cuñada Graciela, está progresando cada día en su caminar, está escuchando la palabra, por los links que se les envió, que Dios toque su corazón. Por Betty y sus controles con los médicos, que salgan bien. Por Paola, que tenga un encuentro con el Señor. Por las familias de los niños de la escuelita bíblica, que Dios los proteja y cubra todas las necesidades básicas. Por todos mis vecinos, que tengan la necesidad de buscar y escuchar la palabra de Dios. Por los misioneros, que tengan libertad para proclamar la salvación de las almas. Vamos a la última placa de esta noche. Coca, por todas las personas por las que oro para que sigan creciendo en Dios. Por Graciela y su familia, por la familia creyente e inconversa. Roberto Sánchez pide por Raquel, una vecina que se acercó a la iglesia, para que el Señor abra sus ojos espirituales. Sol, pido oración por mi amiga Cecilia Cedrán y por la familia de su marido, los Heikel, que están con COVID-19. Marcelo y Karina Heikel están internados y en estado delicado. Por la obra de Dios en Salcedo y en todas las iglesias donde se predica el Evangelio, por los jóvenes y adolescentes que estudian para que puedan seguir avanzando en medio de este tiempo de pandemia, por Federico Di Lorenzo para que sea fortalecido en el Señor, siempre tiene un ambiente muy difícil en su hogar, por los que están orando por compañera o compañero y los que están de novios, para que reconozcan claramente la voluntad de Dios en cada decisión que tomar. También oremos para que el Señor nos siga guardando en toda esta pandemia de la enfermedad y por todo otro motivo que esté en nuestros corazones. Que el Señor nos bendiga.
Muy bien, queridos hermanos, espero que estén bien. Vamos a poder el día de hoy abrir la palabra de Dios, aprender de la palabra de Dios, queridos hermanos, y ser edificados a través de estos pensamientos que vamos a tener sobre, como leemos aquí en pantalla, la eficiencia de la consolación. Un hermoso tema que está muy vigente en los días que estamos pasando, el poder ser consolados, queridos hermanos. Y este tema lo vamos a poder desarrollar en base a lo que nos dice la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, en la segunda carta canónica a los Corintios, el capítulo 1, versículo del 3 al 5. Así que vamos a arrancar esta meditación. Y podemos arrancar primero viendo lo que vamos a desarrollar, ¿no? Algunos temitas que vamos a desarrollar. Van a ser 3 puntos. Y vamos a ver en primera instancia algunas definiciones, ¿sí?, sobre este término de eficiencia. Y la segunda parte va a ser la eficiencia propiamente dicha. El primero es algunas definiciones, la eficiencia propiamente dicha, y la tercera es la finalidad de dicha eficiencia. Así que podríamos arrancar por el ítem número 1 y poder desarrollar un poquito. Vamos a ver algunas definiciones y podemos arrancar por el significado secular que vamos a encontrar del término de consolar, queridos hermanos. A veces podemos buscar, ¿no? Muchas veces buscamos en los diccionarios o podemos googlear en estos tiempos, googlear lo que significaría esta palabra, ¿no? La acción de consolar. Y nos encontraríamos como lo que está señalado aquí, de aliviar o de ayudar, ¿no? Las penas o angustias o disgustos de una persona. Y después dice, podemos ayudar a otra persona mediante caricias, buenas palabras, etcétera, 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 ¿no? Y aquí lo que podemos ver es que el sujeto de esta acción, como lo podemos leer, es una persona, de una persona a otra. Y nosotros, queridos hermanos, podríamos detenernos aquí y buscar muchos ejemplos en la Biblia, en la palabra de Dios, y encontraríamos un montón de ejemplos de personas, hermanos, consolando a otras personas, ¿sí? Y podríamos hacer un mensaje de esto, pero sin embargo, me gustaría tocar la parte que tiene que ver con el significado bíblico, lo que vamos a encontrar como el significado bíblico en 2 Corintios capítulo 1, versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Y acá subrayo el Dios de toda consolación, porque este es, como dice aquí, un don de Dios. Dios nos puede consolar, nos va a consolar siempre a cada uno de nosotros, mientras que le busquemos, mientras que pidamos de su ayuda, queridos hermanos. Este don siempre está al alcance de la mano, porque aquí el sujeto es Dios, quien nos brinda de su consolación. ¿Y cómo podemos ver esto entonces? ¿Podemos ver algún ejemplo? Sí, queridos hermanos, sí, podemos ver algún ejemplo. Y sigue diciendo en el 1:4, dice, el cual nos consuela, dice el apóstol Pablo, ¿no? Hablando de la iglesia de los Corintios, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, dice el apóstol. Dice, para que podamos también nosotros, los que somos consolados por Dios, ¿no?, consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces aquí me tomé el atrevimiento de poner 2 colores, porque más que nada para tener en cuenta un pequeño esquemita que se va a dar, y yo elegí esta foto de una cadena, y esta cadena tiene, como conocemos, ¿no?, la característica que tiene eslabones que se unen unos a otros. Y entonces podríamos decir que el eslabón principal, ese eslabón es Dios. Después, bajo este texto, el eslabón que sigue es Pablo. Fíjense que dice el cual, dice Pablo, nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Está hablando de que Dios lo termina consolando a él en todas las tribulaciones.
Dice, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Y aquí están los hermanos, entonces, como tercer eslabón, los hermanos de Corinto. Entonces podemos ver que lo celeste guarda relación entre Dios y Pablo, al tomar de este don de nuestro Padre amado, la consolación, el Dios de toda consolación, decía el versículo anterior, el 3. Y después Pablo le termina diciendo a los hermanos en Corinto que él los va a consolar, ¿sí?, de cualquier tribulación. ¿Por qué? Porque él está consolado por Dios primeramente. Entonces, podríamos hablar, queridos hermanos, como ya les dije, del círculo verde, de hermanos consolando a hermanos, pero sin embargo, el espíritu de esta enseñanza va a estar en lo que tenemos en el óvalo, ¿sí?, no círculo, sino óvalo celeste. ¿Cómo es esto de ser consolados por Dios? Entonces pasamos al segundo punto, a la eficiencia propiamente dicha de la consolación que recibe el apóstol Pablo de parte de Dios y que nosotros debemos tomarnos de este mismo ejemplo. Dice la palabra de Dios en el 1.5, bajo la pregunta ¿qué es ser consolado por Dios? Dice, porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo. Queridos hermanos, las aflicciones se refieren a una interpretación completamente objetiva. Desde el punto de vista, esta terminología trata los sufrimientos que recibimos nosotros, ¿no?, los seguidores de Cristo, en este caso los hermanos de Corinto, y hoy nosotros, ¿no?, todas aquellas cosas que padecemos en el nombre del Señor, como iglesia, ¿no? Dice, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Y para entender esta respuesta, para tratar de encontrar una respuesta a esta pregunta, tenemos que entender, por supuesto, en quién abunda esta consolación. Nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Para poder encontrar la única respuesta posible se debe tener en cuenta en quién abunda el don, para poder obtener de esta consolación, queridos hermanos. Es hermoso pensar que entre hermanos nos podemos consolar, ¿no? Pero la eficiencia de todo esto se va a dar cuando la consolación la buscamos en quien abunda, y quién es el don de esta consolación, que es nuestro Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, podemos irnos a la próxima pregunta, ¿no? ¿Por medio de qué acción vamos a poder encontrar este consuelo? Ya dijimos que abunda en nuestro Señor Jesucristo. Primera Pedro, capítulo 4, versículo 19, el apóstol le habla a los hermanos de la provincia, ¿no?, de Asia Menor, de la dispersión, ¿no?, que tuvo el pueblo, y le dice de esta manera, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador, ¿de acuerdo?, y hagan el bien. Aquí tenemos esta acción que tenemos que tener nosotros para encontrar esta consolación de parte de Dios. Encomendar nuestras almas al fiel Creador, nos dice el apóstol Pedro, con mucha certeza. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque nos tenemos que dejar en las manos de nuestro Creador. Esto ya lo conocemos, ya lo sabemos, lo escuchamos siempre. Así que tiene esta gran validez lo que ha dicho el apóstol a las personas que necesitaban de este consuelo, que tenían que encomendar sus almas al fiel Creador, buscarlo, conocerlo, vivir una intimidad importante junto al Padre. Y lo que nos aporta, por supuesto, Santiago, en el libro de Santiago 1, capítulo 1, versículo 5, dice que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Queridos hermanos, para estar conociendo a nuestro Señor necesitamos de la sabiduría que Dios nos da. Es la única manera de poder conocer a nuestro Señor Jesucristo, a poder vivir en intimidad,
tomar del don de la sabiduría de nuestro Padre. Dice, pero miren lo que dice el 6. Pero, en contraste a lo que dijo en el número 5, lo que tenés que pedir, pedilo con fe, no dudando en nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces, debemos pedir esta sabiduría, pero tenemos que pedir con fe, queridos hermanos, con fe. ¿Y cuántas veces hemos escuchado de pedir las cosas al Señor con fe? Y esta fe, como nos dice Efesios 2, esta fe, que es nuestra fe, la fe subjetiva, se tiene que basar en la fe como don, que es el don de Dios. Nuestra fe subjetiva, nuestra confianza se tiene que basar en la fe que es el don de Dios. Esto lo menciona Efesios 2.8, la fe como el continuo conocimiento de nuestro Señor y nuestro Salvador. Con eso nosotros podríamos aumentar nuestra fe, aumentar en el conocimiento. ¿Para qué? Para poder obtener sabiduría. ¿Para qué? Bueno, justamente para entender esta parte de la eficiencia que tiene el consuelo de Dios en nuestra vida, el que viene de Dios directamente a nuestra vida, como lo menciona Pablo. Dice, así como la fe, como la dependencia que Pablo tuvo se basó en la fe, en el don de Dios, así la consolación de la que nos habló Pablo se basa en la consolación, en el don de Dios. Recuerden que él nos había dicho que dice en el versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, por medio, después decía, de la consolación con la que nosotros somos consolados por Dios. Entonces, cierra muy bien lo que el apóstol dice, que su consolación dependía del don y depende del don de Dios, en esta parte que estamos leyendo. Así que, entonces ahí tenemos cómo resulta la eficiencia de esta consolación en el apóstol al tomar de la consolación del Padre. Entonces, ¿con la finalidad de qué? Podríamos preguntarnos nosotros, ¿no? Con la finalidad, dice, en una parte de los versículos que estábamos leyendo, dice, que abunda por el mismo Cristo nuestra consolación, decía el versículo 5, dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Y va a guardar una relación, lo que estamos buscando, la finalidad, con esta parte del versículo 5. También, en la misma carta, pero en el capítulo 12, versículo 9, aquí el apóstol nos va a dar un hermoso pensamiento que dice así. El Señor le dijo, bástate mi gracia. Algunos traductores dicen, mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder, dice el Señor, se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré, dice el apóstol, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo, porque dependo de Él, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y miren qué contraste que nos regala el apóstol en el versículo 10. A veces nosotros no queremos saber nada con las afrentas, no queremos saber nada con que tener alguna necesidad. Es más, le estamos pidiendo a Dios todo el tiempo que nos saque de las necesidades. Ni hablar de las persecuciones y de las angustias, ¿no? Esto pareciera que esta parte del versículo no la queremos para nuestra vida. Sin embargo, el apóstol dice, miren que en esta parte, cuando soy débil, porque dependo de Dios, entonces soy fuerte. Porque quien está en control de todos, nos hace recapacitar el apóstol, es nuestro Dios. Él es nuestra fuerza. Así que tendríamos que reflexionar un poquito en este versículo 10 y entender qué es lo que nos quiso decir el apóstol con depender de Dios, ¿sí? Depender de nuestro Señor Jesucristo y gozarnos en nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque ahí podemos ver el gran poder de nuestro Dios sobre
nuestra vida. Podríamos reflexionar, ¿no? Reflexionar un poquito y decir, por medio de las debilidades que tenemos que vivir nosotros, alguna enfermedad, alguna dolencia, alguna prueba que estemos pasando, necesitamos acercarnos a nuestro Señor. Esto es muy común, ¿no? Tratar de, que cuando estamos en debilidad, acercarnos a nuestro Dios. Pero el Señor quiere que todo el tiempo nos acerquemos a Él. En debilidades, en gozo, cuando estamos alegres, tristes por alguna ocasión, en todo tiempo tenemos que acercarnos a nuestro Señor. Pero cuando nos acercamos en debilidad, quizás, ¿no? Cuando estamos bien, quizás no nos acercamos a Dios, nos acercamos cuando estamos en debilidad, que quizás no se daría si no estamos en debilidad. Si no estamos pasando por alguna prueba, quizás no nos acercaríamos a Dios de la manera que nos acercamos cuando estamos pasando por alguna debilidad. Esto es un problema grande que tenemos los cristianos porque estamos confiados en nuestra fuerza, cosa que no debería pasar. Debemos buscar mejorar la calidad de la relación con nuestro Dios. Y acá dice, este es el problema que no podemos resolver, queridos hermanos, ya que nuestras debilidades están a la orden del día. Capaz que vivimos de debilidad en debilidad. El apóstol dijo que en las debilidades él se gozaba, porque cuando era débil, era fuerte. Entonces, en nosotros se tendría que cumplir lo mismo. Sin embargo, esto no pasa, porque la calidad no mejora. ¿Y por qué? Porque solo buscamos al Señor en nuestras debilidades, cosa que no tendría que ser porque lo tendríamos que buscar en todo tiempo. O sea que cuando la calidad mejore, se cumple la escritura en nosotros, como se cumplió en el apóstol, que en su debilidad brilló con gran esplendor el poder de Dios. En el apóstol brilló el don de la consolación, que fue lo que nos relató en el versículo 4. Él estaba consolado directamente por Dios, por eso él podía ser una herramienta de consolación para los hermanos de aquel entonces. Entonces, queridos hermanos, podemos destacar esta, ¿no? De que en su debilidad brilló con gran esplendor el poder de Dios, del apóstol. Y la finalidad, ¿para qué tendríamos nosotros que también brillar? ¿Por qué tendríamos que ser fuertes? Cuando somos débiles somos fuertes, nos dijo el apóstol. Y 1 Pedro, capítulo 1, versículo de 7 al 9, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, dependencia del don de Dios. Nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. Y ahora da una característica del oro, ¿no? El cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, o sea, se va refinando. Para que esta fe sea hallada en alabanza, en gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Versículo 8, a quien amáis, sin haberle visto y en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y como decía, ¿no? El apóstol, aquí tenemos una pequeña figura de un crisol, que es que son los mecanismos que se usan para purificar, ¿sí? Sacar las impurezas al oro. Y así como el oro, mediante la acción de un crisol, se va refinando, queridos hermanos, así nuestra fe es refinada mediante el crisol de la prueba. Debemos ser probados, debemos depender de Dios, debemos de buscar la consolación que nuestro Padre nos da, para que nuestra fe sea refinada, queridos hermanos. Lo que al crisol representa al oro, nuestras pruebas tienen que representar a nuestra fe. Es la forma de entender de que somos refinados, queridos hermanos. Nuestra dependencia se va puliendo y podemos disfrutar entonces de esa gran consolación del Padre hacia nosotros. Y aquí, queridos hermanos, una pequeña reflexión que podemos entender, ¿no? A partir de lo que nos dice el apóstol Pedro, ¿no? Que dice que la salvación de nuestras almas. Vamos a disfrutar de la salvación, que es la salvación de vuestras almas. Es curioso leer que el apóstol Pedro le está escribiendo esta carta a nuestros hermanos en Asia Menor,
que ya eran hijos de Dios, ¿sí? Salvados por Cristo. Y le dice que la dependencia de Dios salvaría sus almas. Y nosotros tenemos que entender esto a un nivel espiritual. ¿Por qué? Porque para cualquier persona que no conoce a Cristo, esto sería, claro, lo primero en experimentar, la salvación de su alma. Pero para nosotros, los hijos de Dios, esta partecita tendría que significar que si queremos salvar nuestras almas, el depósito, ¿sí?, de todo nuestro ser es la voluntad de Dios. La salvación de nuestras almas se dio en primera instancia cuando hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones. Pero el depósito de todo nuestro ser tendría que ser la voluntad de Dios. Esto debería representar la salvación también en nuestras almas en la dependencia de la voluntad de Dios. Para nosotros, los hijos de Dios, poder crecer y hacer la voluntad de Dios equivale, queridos hermanos, a esta salvación constante que tenemos en nuestras almas. Ya lo hemos estudiado en nuestras ocasiones, de poder escudarnos de las agresiones del enemigo, de dejar de que nuestro Señor pelee por nosotros. Esto, queridos hermanos, es la constante salvación de nuestras almas cada día al dejar que nuestro Señor pelee por nosotros la batalla espiritual. ¿Por qué? Bueno, porque dependemos pura y exclusivamente de nuestro Dios. Y queridos hermanos, aquí redondeando, ¿no? En Gálatas 2:20, redondeando la idea general de esto, de la finalidad, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Por qué? Porque dependo de mi Señor, para que Él pelee por mí. Más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la dependencia del Hijo de Dios. Mi fe depende del don de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta es la finalidad que debe tener nuestra consolación, que tiene que venir de parte de Dios. ¿Podemos recibir consolación de nuestros hermanos? Sí, queridos hermanos. Somos un cuerpo en Cristo y debemos consolarnos unos a otros. Pero como el apóstol nos señaló, que así como su consolación dependía de Dios, así la nuestra también debe depender de Dios, viviendo en la fe del Hijo de Dios, en la dependencia del Hijo de Dios. Este depósito equivale a mejorar, como habíamos dicho, la calidad en la relación con nuestro Dios. Queridos hermanos, como lo venimos diciendo en cada reunión de enseñanza, nosotros debemos mejorar nuestra relación con Dios, debemos buscarlo, leer, escudriñar, pedir sabiduría, amar a Dios por sobre todas las cosas. Así, lo que experimentó el apóstol y lo que hemos leído, se hace carne viva en nosotros. Podemos ser consolados por nuestros hermanos, pero podemos sentir esta consolación que sintió el apóstol, de ser directamente consolado por nuestro Dios, porque hemos mejorado la relación entre el Padre y nosotros. Así que, queridos hermanos, les dejo este humilde pensamiento para que podamos meditar en que primero está la relación con nuestro Dios. Sí, queridos hermanos, podemos depender, podemos tomar la consolación de nuestros hermanos, pero primero tiene que estar la consolación de nuestro Dios a nuestra vida, como lo dijo el apóstol. Primero la consolación de Dios a nuestra vida, para que nosotros entonces, con el único fin de poder edificar y de ayudar a nuestros hermanos, podamos consolar a aquellos que lo necesitan, como así lo ha dicho el apóstol. Queridos hermanos, que Dios los bendiga, que esta palabra haya sido de bendición para cada uno de ustedes y por supuesto que toda la gloria y la honra sea a nuestro Dios. Bueno, hermanos, damos gracias a Dios por este tiempo que pudimos tener, donde pudimos meditar en su palabra. Quiera Dios que lo que pudimos escuchar en esta noche lo podamos hacer una realidad en cada una de nuestras vidas.
Damos gracias a Matías por haberse preparado. Y para ir concluyendo con la reunión, les voy a dejar los anuncios de las reuniones que tenemos esta semana. El viernes a las 19 horas tenemos la reunión de jóvenes por YouTube. El sábado a las 17 horas las hermanas tienen su reunión, la reunión femenina. 17 horas, todas las hermanas se conectan por YouTube para tener su reunión. El domingo a las 10 de la mañana por Zoom tenemos la escuelita dominical, la clase de los mayores. A las 10, a las 11 tienen la clase de los jóvenes, también por Zoom. Y a las 19 horas tenemos la cena para aquellos hermanos que lo quieran hacer por YouTube. Y a las 20 horas tenemos la reunión central, la reunión de predicación. Bueno, hermanos, vamos a concluir con una palabra de oración. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias porque un miércoles más, Señor, nos has dado el privilegio de poder seguir, Señor, creciendo en tus cosas, poder seguir estudiando, Señor, tu palabra. Quiera Dios que lo que escuchamos, Señor, esta noche pueda ser una realidad en nuestra vida, Señor, que no solamente seamos oidores, Señor, sino que también seamos hacedores, Señor, de tu palabra. Queremos, Señor, poner las actividades, Señor, que siguen a estas delante de ti, Señor, pedirte que nos acompañes, que bendiga, Señor, cada una de las reuniones que tenemos después, y, Señor, que estés cuidando y protegiendo y bendiciendo, Señor, a cada hermano, Señor. Ponemos todo esto, Señor, en tus manos y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.